El día de hoy pues nos acompaña el doctor José Fernando Sierra Faría. Les recuerdo, él es abogado, especialista en tributaria y magíster en Derecho Tributario. Es docente de la Universidad Piloto, UPTC de Tunja y Sogamoso y de la Universidad Militar en Bogotá. Es funcionario de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Doctor José Fernando, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, mi doctora Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Entonces, pues reiterando un poquito lo que nos comentaba la doctora Sandra, el día de hoy vamos a ver un poco lo que es el impuesto sobre la renta para personas naturales. Nos vamos a concentrar sobre lo que va a ser la declaración que tienen que presentar nuestros contribuyentes el año 2020, es decir, la declaración del periodo anterior, año 2019, y de pronto pues vamos viendo unos detallitos que cambian o que se modifican para la declaración para la renta 2020, es decir, la que presentaríamos en 2021, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un pequeño paso a paso, que es lo que yo siempre utilizo para este tema de explicar de mejor manera el impuesto sobre la renta para las personas naturales, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es esta escalinata que ustedes ven aquí o esta escalerita que estamos viendo acá, ¿cierto? Vamos a... lo primero que vamos a hacer es determinar la residencia fiscal del contribuyente o de cualquier persona que ustedes puedan brindarle una orientación a los contribuyentes o a las personas que se acerquen a estos núcleos de apoyo contables sobre cómo se clasifican y vamos a ver los efectos que tiene esta clasificación y por qué es tan importante que se haga una correcta clasificación. Porque como van a ver en la parte de efectos, ya de aquí es un punto inicial para que yo pueda declarar correctamente mis tributos, ¿cierto? Y no tenga inconvenientes con la administración. Después vamos a pasar a determinar quiénes están obligados o no obligados para el año 2019 a presentar declaración de renta. Vamos a ver cómo es el nuevo tema cedular, en qué cambió todo este tema de las cédulas, cómo se depuran esas cédulas, qué me puedo descontar, qué me puedo restar, qué tengo que tener en cuenta al momento de depurar cada una de esas cédulas, ¿cierto? Un poco el tema de la tarifa y ya por último, pues lo que sería la presentación de la declaración. Comencemos con el primer tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tema que les comentaba y es la residencia fiscal, ¿vale? Es un poco de la parte normativa. El tema de la residencia fiscal lo van a encontrar establecido en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Para los que nos han acompañado en otras charlas, como el tema del impuesto sobre las ventas, como el tema del régimen simple de tributación, ya lo estuvimos mencionando, pero pues la idea es que hoy sí entremos más a fondo a clasificar a una persona para determinar si es un residente fiscal o no es un residente fiscal, ¿vale? Entonces, primero que ustedes tienen que conocer, artículo 10 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la Ley 1607 de 2012, es decir, la primera reforma tributaria que tuvimos en el gobierno Santos, que cambió toda la concepción de cómo se entendía que una persona era residente fiscal o no residente fiscal. Antes teníamos una regla muy sencilla, es decir, antes del 2013, porque esta norma entra a regir a partir del 2013, teníamos una norma muy sencilla que solo contemplaba la permanencia en el territorio nacional por más de 6 meses. Entonces, básicamente era muy sencillo. Toda persona que permaneciera en Colombia por un periodo superior a 6 meses era considerado residente fiscal. Ahora cambia y tiene otros factores diferentes para determinar quién es residente fiscal y quién no es residente fiscal, y pues la idea es que empecemos a ver cada uno de estos factores. Nuevamente, siempre es muy importante que nosotros estemos consultando el DUR tributario, el decreto 1625 de 2016. Entonces, en sus artículos 1.2, 1.2, 3.1 y siguientes, vamos a encontrar toda la reglamentación de estos criterios que vamos a encontrar dentro del artículo 10. Entonces, dentro del artículo 10 encontramos los criterios, ¿cierto? Pero dentro del DUR tributario vamos a encontrar todo lo que es cómo vamos a interpretar de forma correcta y cómo vamos a aplicar de forma correcta esos criterios que ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Entonces, continuemos. Vamos a empezar por ver los efectos que va a tener la residencia fiscal en Colombia o no. Y hago un primer paréntesis para hablar un poco del tema de la residencia. La primera aclaración que les quiero hacer a todos ustedes es que estamos hablando de un término que es netamente
es netamente del régimen fiscal, es decir, del tema tributario. No nos estamos refiriendo a la residencia en la connotación civil o en la connotación común y corriente que le damos a entender, ¿cierto?, que es donde yo vivo. No, aquí es un tema netamente fiscal y estos criterios van a aplicar única y exclusivamente para los temas fiscales o para los temas tributarios, ¿vale? Entonces vamos a ver, como lo voy a explicar más adelante, que hay personas que en el criterio común que uno conoce de residencia, si viven dentro de Colombia, residen dentro de Colombia, pero por algunas características son considerados no residentes fiscales. Y vamos a encontrar también personas que viven por fuera de Colombia, ¿cierto?, pero que al cumplir con ciertas características se consideran residentes fiscales en Colombia, ¿vale? Entonces, primer punto importante que tengamos en cuenta es que siempre que yo diga residencia, me estoy refiriendo a la residencia fiscal, no a la residencia civil, ¿cierto? O al domicilio como se entiende en el Código Civil. En algunos lados va a tener connotación, pero pues yo les voy a ir indicando en qué lado tiene relevancia o no, ¿vale? Entonces, como les decía, antes de entrar a calificar a una persona, vamos a mirar qué efectos tiene esa calificación dependiendo de si él es un residente fiscal o un no residente fiscal. Entonces, el primer efecto que es sumamente importante es sobre mis rentas y patrimonios. ¿Cómo me va a afectar a mí el que yo sea residente fiscal en Colombia o no sea residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, vamos a tener que las personas que son residentes fiscales en Colombia van a tener un efecto sobre sus rentas y patrimonio. ¿Y qué quiere decir este efecto sobre sus rentas y patrimonio? Que van a tener que tributar sobre la totalidad de sus rentas y patrimonios a nivel mundial, lo que nosotros conocemos como tributación por renta mundial. Entonces, el contribuyente que nosotros determinemos que es un residente fiscal en Colombia, no solamente va a tener que enunciar dentro de su declaración lo que se gana aquí en Colombia, sino que también va a tener que informar lo que se gana en el exterior, ¿vale? Entonces, aquí para hacer simple un pequeño ejemplo, entonces acá tenemos Colombia, acá tenemos el resto del mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener contribuyentes que se ganen 10 pesos en Colombia y por fuera de Colombia se ganan 50 pesos, ¿cierto? Si ellos son catalogados como residentes fiscales, entonces van a tener que declarar, y ojo, miren que no estoy hablando de pagar ni de contribuir, sino declarar, ¿vale? Y eso es algo que voy a explicar más adelante. Van a tener que declarar que tuvieron ingresos durante el año gravable 2019 por el orden de 60 pesos, es decir, lo que se ganaron en Colombia más lo que se ganaron en el exterior. Y lo mismo va a ocurrir con el tema de el patrimonio, ¿cierto? Entonces, si este ciudadano tiene una vivienda o tiene un inmueble en Colombia, pero por fuera de Colombia tiene casas, tiene apartamentos, tiene acciones, ¿cierto? Todo lo que se considere patrimonio, no solamente tendrá que informar dentro de su declaración de renta, ¿cierto? Dentro de las casillas de patrimonio, el patrimonio que tiene en Colombia, sino también el patrimonio que tiene en el exterior, no sé, 200, 300, el que sea, el que fuere su patrimonio, ¿cierto? Eso va a ser para los que determinemos que son residentes fiscales. Por otro lado, este residente fiscal va a tener otra obligación sumamente importante. ¿Cuál es esta otra obligación importante que va a tener? Va a estar posiblemente obligado a presentar una declaración de activos en el exterior, ¿vale? Entonces, esta declaración de activos en el exterior, ¿por qué les digo posiblemente? Porque tiene unas condiciones que van a cambiar y aquí es un primer cambio que tuvo la ley 2010 para comentarles un poco cómo va a ser el tema para el año 2020, ¿cierto? Entonces, la ley 1943, que fue la primera ley que tuvimos referente a esta reforma tributaria, ¿cierto? No tocó en su gran mayoría el tema de la declaración de activos en el exterior, pero con la ley 2010 ocurrieron unos cambios donde la obligatoriedad para presentar esta declaración dependerá del número o del valor de los activos en el exterior que tenga el contribuyente que esté declarando. ¿Listo? Entonces, por eso le digo, en principio también tendrá la obligación el residente fiscal de presentar esta declaración de activos en el exterior.
Entonces pongamos un ejemplo, nuevamente los ejemplos que estamos manejando, ¿cierto? Un señor que tiene patrimonio en Colombia, una casa que vale 200 millones de pesos, pero además tiene un apartamento en Miami que vale 300 o 400 millones de pesos, o unos, pongámosle, no sé, unos 350.000 dólares. Entonces, en virtud de que él tiene patrimonio en el exterior, va a estar obligado a presentar concomitantemente con su declaración de renta esta declaración de activos en el exterior. Entonces, es decir, el mismo día que le corresponda presentar su declaración de renta, ese mismo día va a tener que presentar su declaración de activos en el exterior. Pero resulta que de esto se desprende otra obligación más que también es sumamente importante y que a veces muchas personas no tienen en cuenta al momento de declarar. La declaración de activos en el exterior nace con la ley 1439 de 2014, perdón, 19, ahorita les confirmo la norma, perdónenme ustedes, la ley 1739 de 2014, confirmando, ¿cierto? La ley 1739 de 2014 fue la segunda reforma tributaria que tuvimos en el gobierno Santos, en el año 2014. Entonces, con esa ley nace esta declaración y cuando ustedes revisen esa declaración de activos en el exterior, se van a dar cuenta que esa declaración nace como una declaración virtual. ¿Y qué quiere decir que sea una declaración virtual? Que solamente se va a poder presentar de forma virtual por los sistemas informáticos de la administración, por lo que nosotros conocemos como los CIES de la administración, los sistemas informáticos y tecnológicos de la DIAN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo busco este formulario 160 en papel o lo busco dentro de los litográficos que permite diligenciar la página de la DIAN, ¿cierto? No lo voy a encontrar, y no lo voy a encontrar porque toda persona que tenga la obligación de presentar este formulario lo va a tener que hacer de forma virtual. ¿Y cómo hago yo para presentar un formulario de forma virtual? Pues sencillo, voy a tener una nueva obligación. ¿Y es qué? Y es solicitar un mecanismo de firma electrónica, ¿cierto? Muy seguramente cuando ustedes vieron la parte del registro único tributario, explicaron que nosotros manejamos una firma electrónica que se le llama mecanismo de firma electrónica. Bueno, ha tenido varios nombres, ahorita no recuerdo precisamente cuál es el último que tiene, pero básicamente la finalidad es la misma. Es un mecanismo que me permite presentar y firmar mis declaraciones de forma virtual o de forma electrónica. Y este mecanismo viene acompañado de unas responsabilidades que yo quiero que ustedes conozcan porque es relevante para todo el tema de tributario. Una vez a mí se me asigna una firma electrónica, ya sea para firmar las declaraciones de un tercero, del cual yo soy representante, por ejemplo, si yo soy representante de una persona jurídica, ¿cierto? Me veo obligado a que todas mis declaraciones tributarias también tengan que ser presentadas de forma electrónica. Entonces, no quiere decir que la firma electrónica yo la voy a utilizar única y exclusivamente para presentar esta declaración, ¿cierto? Y que las demás declaraciones las puedo seguir presentando en papel. No, todas las declaraciones las voy a tener que, de ahí en adelante que tuve mi firma electrónica, seguir presentando en papel. De forma electrónica, ¿vale? Entonces, básicamente voy a quedar bautizado o adherido a esa firma electrónica siempre y cuando yo tenga que cumplir todas las obligaciones tributarias. Y esto es sumamente importante que lo conozcan porque si yo no cumplo con este requisito, me voy a ver involucrado en unas responsabilidades o posiblemente voy a terminar siendo sancionado por no cumplir con presentar mis declaraciones de forma digital. De hecho, la ley 1607 de 2012 modificó un artículo que es el artículo 592, si no estoy mal, ahorita se los confirmo. Sí, ya les voy a dar el artículo correcto. El 594, más o menos desde el 594 en adelante van a encontrar todo el tema de las declaraciones tributarias. Y ahí vamos a encontrar que las declaraciones que sean presentadas
por personas obligadas a tener mecanismo digital y no lo presenten con el mecanismo digital, van a estar sancionados por la administración y sus declaraciones se entenderán como no presentadas. Entonces, miren el inconveniente que van a tener. Entonces, si yo saqué mi firma digital hace un año, ¿cierto? Porque era representante legal de una persona jurídica o porque era contador o revisor fiscal de una persona jurídica y tenía que firmar esas declaraciones con el mecanismo digital, ¿cierto? Y puede que este año ya dejé de ser contador, representante legal o revisor fiscal, y yo como persona natural esté obligado a presentar mi declaración de renta, voy a tener que presentar mi declaración de renta de forma virtual. Si yo lo hago de forma litográfica, esa declaración puede que la administración la asuma como no presentada. Entonces, y pues eso obviamente me acarreará una sanción, que es que tengo que volver a presentar la declaración y esa misma declaración tendrá que ir con una sanción por extemporaneidad. Entonces, miren todo lo que implica nada más este casito sencillo de que yo sea determinado como un residente fiscal y que ese residente fiscal tenga activos o bienes en el exterior, ¿vale? Por otro lado, el caso contrario sería la persona que no es un residente fiscal, es decir, que después del ejercicio que hagamos quede dentro de este recuadro y no sea un residente fiscal. Entonces, ¿cuál va a ser su consecuencia o el efecto que esto va a tener sobre sus rentas y patrimonio? Pues el efecto que va a tener sobre sus rentas y patrimonio es que solo tributará por sus rentas y patrimonio de fuente nacional. Es decir, solo tendrá que llevar a su declaración el patrimonio que tenga de fuente nacional. No tendrá por qué mencionar nada más de su patrimonio. Y esto que les estoy mencionando, ustedes lo pueden evidenciar en el artículo 9 del Estatuto Tributario, que nos dice impuesto de renta a personas naturales, residentes y no residentes. Ahí se van a dar cuenta que me dice que los residentes tributan por renta mundial y los no residentes solo tributarán por el ingreso que tienen en Colombia. Entonces, reiterando un poquito el ejemplo que habíamos manejado, ¿cierto? Si este contribuyente que gana 10 pesos en Colombia y 50 en el exterior es un no residente fiscal, solo tendrá que declarar en Colombia que ganó 10 pesos. Posiblemente solo tendrá que informar que ganó 10 pesos, ¿vale? Siguiendo con otro de los efectos importantes va a ser el tema de la tarifa. La tarifa va a depender de si soy residente fiscal o no soy residente fiscal, ¿cierto? Entonces, si yo soy residente fiscal, la tarifa que voy a aplicar va a ser la tarifa que está consagrada en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Y o posiblemente la tarifa consagrada en el 242, que es la tarifa de los dividendos y participaciones. Por eso aquí dice que mi tarifa dependerá de cada una de las cédulas que yo diligencie. Si estamos hablando de la cédula general o si estamos hablando de la cédula de dividendos, ¿cierto? Mi tarifa va a ser diferente. Y además me menciona que voy a tener una tarifa marginal progresiva, es decir, que va a tener unos rangos o unos márgenes tarifarios y esos márgenes tarifarios van a ir incrementando una vez el contribuyente tenga más renta líquida gravable, es decir, contribuyentes que tengan más ingresos. Entonces, lo que me quiere decir es que un residente va a pagar mucha mayor impuesto sobre la renta si sus ingresos son mayores y mucho menor impuesto si sus ingresos son menores, ¿cierto? Por el otro lado, en caso contrario, si yo soy un no residente fiscal, voy a tener una tarifa fija, es decir, aquí sobre cualquier ingreso en teoría que yo tenga o sobre mi renta líquida gravable, es decir, lo que me quede al final de mi ejercicio, voy a tener que pagar un 35%. Esto como una regla general, porque como ya vamos a ver más adelante, pues toda regla general tiene sus excepciones. Entonces, si a mí me preguntaran el día de hoy, ¿cuál es la tarifa para un no residente fiscal? Yo diría es el 35%, que lo encontramos así en el artículo 247. Excepcionalmente, puede que tenga una tarifa inferior a esta, dependiendo de ciertas particularidades que más o menos se las voy a comentar.
que posteriormente se los voy a comentar, ¿vale? Entonces, si ustedes ven, esto es sumamente importante. Y imagínense que sobre este tema han ocurrido muchísimos errores por parte de los contribuyentes en la DIAN. Cuando uno entra a diligenciar su formulario, lo primero que el sistema le pregunta es si uno es residente fiscal o no es residente fiscal. Nosotros hemos tenido casos de contribuyentes que presentaron su declaración omitiendo esta pregunta o no respondiéndola de forma correcta, ¿cierto? Entonces eran residentes fiscales, dijeron que no eran residentes fiscales y cuando van a elaborar su declaración, pues les calcula una tarifa mucho más grande. Entonces la duda era, venga, pero es que yo tengo una persona que está en igualdad de condiciones que mi persona y a ella le tocó pagar menos impuestos que yo. Entonces uno entra a examinar la situación y se da cuenta que es que el contribuyente presentó una declaración que no era la que le correspondía a él presentar, o no era un formulario que le correspondía a él presentar, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, siguiendo con el último efecto que va a tener la residencia al momento de declarar, vamos a encontrar sobre el formulario que yo debo utilizar al momento de presentar mi declaración de renta. Y para este caso, si soy residente, voy a utilizar el formulario 210. Si soy catalogado no residente, voy a utilizar el formulario 110. Si ustedes leen el encabezado, es decir, el título que trae el formulario 210, lo voy a ampliar un poco para que lo puedan leer. Miren que aquí me hace la aclaración pertinente. Me dice, declaración de renta y complementaria para personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Es decir, este formulario es exclusivo, este formulario 210 es exclusivo para las personas que se cataloguen como residentes fiscales en Colombia. Los que son catalogados como no residentes fiscales no van a presentar este formulario, ellos van a ir a presentar el formulario 110 de declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, esto es sumamente importante que yo sepa si soy un residente o no residente fiscal, ¿vale? Entonces, he visto estos tres efectos fundamentales. Pueden haber otros, pero me parece que los que ustedes deben conocer, porque son como los principales y los fundamentales, son estos tres efectos, ¿cierto? Cómo afecta la residencia o no mi patrimonio al momento de declarar, cómo afecta el formulario que tengo que utilizar y cómo me afecta desde el punto de vista desde la tarifa. Un tema sumamente importante porque al fin y al cabo es un tema económico, es cuánta es la erogación que yo voy a sufrir al momento de presentar mi declaración de renta, ¿vale? Entonces, ya visto estos efectos, vamos a continuar con cada uno de los criterios para establecer mi residencia fiscal. Entonces, artículo 10 del Estatuto Tributario me dice que voy a tener 4 criterios. Un criterio de permanencia, un criterio de servicio exterior del Estado colombiano, un criterio de control y un criterio respecto de la familia y el asiento principal de mis negocios en Colombia o en cualquier otro lado, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a explicar cada uno de los criterios para que queden lo más claro posible, ¿vale? Entonces iniciemos por el primer criterio, que es el criterio de permanencia. ¿Y qué nos dice este criterio? Nos dice que quien permanezca de forma continua o discontinua en el país, es decir, en Colombia, por más de 183 días calendarios durante un periodo de 365 días calendarios consecutivos, ¿cierto?, se considerará residente fiscal en Colombia. Entonces, temas importantes a tener en cuenta. Primer tema importante, que es más de 183 días. No son 183, son más de 183. Entonces, al día 184 de permanencia en Colombia, me entenderé yo residente fiscal en Colombia. Otro tema importante va a ser uno que son calendarios, ¿cierto? Entonces aquí se cuentan todos los días, sábados, domingos y feriados. No voy a descontar los días hábiles como es costumbre normalmente, contando algunos términos.
En este caso, la norma me habla puntualmente de días calendarios, entonces se van a contar sábados, domingos y cualquier feriado para determinar estos 183 días, ¿vale? Y me dice acá, otro dato importante, por un periodo de 365 días calendarios consecutivos. Esto sí, de forma continua. Entonces, si ustedes ven, hay varios cambios importantes que tengamos en cuenta. Los más de 183 días pueden ser de forma continua o forma discontinua. Pero el periodo en el cual vamos a contar más de 183 días, los vamos a contar dentro de un periodo continuo de 365 días. Y ojo con lo que dice la norma. La norma no me está diciendo un año calendario, ¿cierto? No me está diciendo un año, no me está diciendo del 1 de enero al 31 de diciembre del año gravable. No, la norma solamente me está diciendo durante un periodo de días de 365 días de forma continua. Esto quiere decir, porque son errores que cometen a veces la gente, que no tiene que ser dentro del mismo año gravable, que yo los 365 días para tener como referencia, marco de referencia y empezar a contar estos más de 183 días, los puedo tomar desde cualquier momento de tiempo. Lo importante es que sea un periodo de 365 días calendario, ¿cierto? Continuos. Entonces aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos. Entonces tenemos un ciudadano argentino que ingresa a Colombia, podemos decir que ingresa a Colombia el 30 de marzo, ¿cierto? O el 1 de abril, y permanece en Colombia de forma continua hasta el 1 de noviembre, fecha en la que sale del país, ¿cierto? Entonces, si sacamos la cuenta, si ustedes ven, del 1 de abril al 1 de noviembre hay más de 183 días. En promedio habrían unos 186, 187 días más o menos, ¿cierto? Entonces se entiende que ese ciudadano argentino es residente fiscal en Colombia. ¿Para qué periodicidad? Pues la periodicidad en la que estuvo incluido en Colombia cumplió con los más de 183 días, en este caso para el año gravable 2019, ¿cierto? Entonces, quiero hacer una aclaración sobre este criterio que es sumamente importante. El criterio de permanencia aplica para todas las personas naturales. ¿Cierto? Entonces, todas las personas naturales. ¿A qué me refiero con todas las personas naturales? Que aquí no importa si las personas naturales, voy a escribir aquí, y sucesiones y líquidas. Más adelante les voy a explicar un poco el tema de las sucesiones y líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la nacionalidad que tenga esa persona, lo que me importa es que la persona haya permanecido en Colombia por más de 183 días durante un periodo de 365 días calendarios consecutivos. Entonces, por eso puse un ejemplo de un ciudadano argentino, pero el mismo ejemplo serviría con un ciudadano chileno, ecuatoriano, de cualquier parte de Asia, por ejemplo, ¿cierto? Lo importante es que cumplan con el tiempo de permanencia exigido en la norma. Los demás criterios que vamos a ver después de este criterio de permanencia solo aplican y solo son predicables de los nacionales colombianos. Entonces ahí sí, como requisito para entrar a revisar los demás criterios, tendré que tener en cuenta que ese ciudadano sea un nacional colombiano. Si no es un nacional colombiano, entonces solo le aplicaré este primer criterio de la permanencia, ¿vale? Entonces, siguiendo con los ejemplos que estamos manejando, ya vimos un ejemplo que es de forma continua, pero también puede ser de forma discontinua. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es establecer el periodo de los 365 días. Entonces, aquí está muy fácil de calcular, ¿cierto? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, tenemos ahí 365 días. Ahora, este contribuyente, este señor, porque todavía no sé si es contribuyente, este ciudadano, este señor, digámoslo así, un ciudadano venezolano,
ingresa al país el 1 de enero, permanece en Colombia hasta el 1 de abril, cuando sale de Colombia hacia el exterior, a cualquier país del exterior, y nuevamente regresa a Colombia el 1 de septiembre y permanece en Colombia hasta el 31 de diciembre, cuando sale de Colombia. ¿Ya? Entonces, si hacemos la sumatoria de lo que ocurre de enero a marzo, ¿cierto? Más los días que contemplan desde septiembre a diciembre, de hecho los podemos sacar, digamos así, de forma muy fácil, ¿cierto? Aquí serían más o menos 30, aquí unos 28 y acá otros 30. Entonces, si ustedes ven, ya ahí tenemos unos casi 86 días sin incluir que enero trae 31, simplemente para un modo de ejemplo, ¿cierto? Entonces ya tenemos que aquí permaneció unos 88 días en Colombia, ¿cierto? A eso, como la norma me permite que sean de forma continua o discontinua, entonces, pero que sean dentro del mismo periodo de los 365 días. Entonces, miren que no nos hemos salido de ese marco de referencia que son los 365 días. Ingresa nuevamente el 1 de septiembre y permanece hasta el 31 de diciembre. Esos son más o menos unos 4 meses a 30 días cada uno. Eso me da unos 120 días. Entonces, en total, el señor contribuyente permaneció en Colombia más de 183, ¿cierto? Permaneció casi 208 días permaneció en Colombia, entonces se considera residente fiscal en Colombia. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de residente fiscal? Pues que entonces posiblemente, y digo posiblemente porque todavía no hemos visto si está obligado o no a presentar declaración de renta, ¿cierto? Entonces posiblemente sea declarante del impuesto sobre la renta, pero si le tocase declarar impuestos sobre la renta, entonces ya sabríamos que lo haría en un formulario 210 y que además de que lo haría en un formulario 210, su tarifa sería la del artículo 241 y 242, ¿sí? Y que tendrá la obligación de informar dentro de esa declaración tanto lo que se ganó en Colombia durante este periodo de tiempo como lo que se ganó en el exterior, ¿vale? Y el último ejemplo que vamos a manejar, ¿cierto? Es, si ustedes ven, es para explicarle un poco lo que yo les comentaba. No siempre tendrá que ser esta permanencia dentro de un año gravable como tal, ¿cierto? El periodo de los 365 días lo podemos empezar a contar desde aquí. Lo podemos empezar a contar desde junio, ¿cierto? Hasta acá. Y de hecho, ahí me estoy quedando corto porque desde ahí no hay 365. Vamos a corregir. Qué pena. El periodo lo podemos contar más o menos desde acá. Desde el 1 de mayo al 30 de abril vamos a encontrar 365 días. Entonces, este contribuyente ingresó al país, pongámosle cualquier nacionalidad, por eso un contribuyente brasilero en este caso, ¿cierto? Entonces, este contribuyente brasilero o este ciudadano brasilero ingresó al país el 1 de agosto, permanece en el país hasta el 1 de marzo, fecha en que sale del país. Entonces, como permaneció durante un periodo de 365 días por más de 183 días, se entiende residente fiscal en Colombia. Aquí la única duda que caería, ¿cierto? Es, bueno, ¿cuándo entonces está posiblemente obligado a declarar como residente fiscal? Pues sencillo, cuando cumpla los más de 183 días. ¿Y cuándo los cumple? Pues los cumple dentro del periodo gravable correspondiente al año 2020. Entonces, el año 2020, él tendrá que presentar posiblemente declaración de impuestos sobre la renta como un residente fiscal. Ahora, de este ejemplo, de este ejercicio, salen varias preguntas. Entonces, ya sé que él se vuelve residente fiscal acá, ¿cierto? En marzo o, digámoslo así, finales de febrero. Entonces, ya tiene que posiblemente presentar declaración de renta como residente, ¿cierto? Como un residente
para el año 2020. Pero ¿qué pasa con este periodo de acá? ¿Ah? Pues lo que pasa es que como en este periodo no había cumplido los más de 183 días, ¿era qué? Era un no residente fiscal. ¿Qué pasa si yo no cumplo con los más de 183 dentro de un periodo de 365? Pues soy considerado un no residente fiscal. Entonces, acá habrá que estudiar la situación que acá era un no residente, pero que posiblemente este no residente fiscal también haya tenido que estar obligado a presentar declaración de renta. ¿Vale? Tenemos a la doctora Sandra, ¿tiene alguna pregunta? ¿Qué pena? No, señora, hasta ahora no tenemos preguntas. Okay. Ah, vale. Si es que me aparecía en pantalla, pensé que había alguna. Entonces, listo, sigamos con el tema. Entonces, si ustedes ven, es posible que este ciudadano brasilero, que fue el último caso que manejamos, que es el caso 3, ¿cierto? Posiblemente le toque presentar una declaración de renta para el año gravable 2019 como no residente fiscal y otra declaración de renta para el año gravable 2020 como residente fiscal en Colombia. Esto pasa mucho, para ponerles un ejemplo puntual, y también afecta el tema de las retenciones en la fuente, ¿cierto? Entonces pongamos un ejemplo. Imagínense un médico venezolano que por el tema de la crisis migratoria que está viviendo su país, ¿cierto? Viene a Colombia a trabajar en Colombia. Entonces dice, bueno, allá no hay trabajo, me vengo acá. El médico venezolano estaba muy capacitado, un internista o un anestesiólogo, ¿cierto? Muy preparado, entonces lo contrata una clínica. Si ustedes ven, durante el tiempo que lo contrata, supongamos que lo contrataron el 1 de agosto, todo este tiempo va a ser un no residente fiscal, y como no residente fiscal que es, le vamos a regular por las reglas de los no residentes fiscales. Entonces, ¿cuál es la tarifa de renta para él? El 35%. Entonces, ¿cuáles serán las retenciones que le tendrá que aplicar su pagador cada vez que le pague su salario? Pues le tendrá que retener el 35%. ¿Ya? A cuando ya él cumpla, y de hecho lo mismo va a ocurrir durante estos 2 meses que todavía es un no residente fiscal. A partir del mes de mayo, cuando ya él es residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Y los meses siguientes, entonces ya se entrará a regular por la legislación de los residentes fiscales. Entonces, para retenerle el residente fiscal, yo tendría que ir al artículo 383 del Estatuto Tributario, mirar la tablita que me aparece ahí, mirar todas las normas que me aparecen ahí referentes a retención en la fuente, de qué le tengo que descontar, ¿cierto? Y sobre eso le aplicaré la tabla que aparece en ese 383. Entonces, si ustedes ven, el tema va a cambiar de cuando yo no era residente a cuando me volví o me convertí en un residente fiscal en Colombia. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Les voy a decir por qué. Porque he visto que algunos compañeros contadores cometen un error y hacen lo siguiente. El señor médico trabajó el año 2019, ¿cierto? Durante este periodo. Y durante este periodo, como no era residente, el contador de la empresa, conocedor de la norma, le aplicó unas retenciones en promedio del 35%, salvo que esté dentro de algunas excepciones, pero por la regla general sería 35%, ¿cierto? Entonces, pongamos que ese señor médico, durante ese periodo de tiempo se ganó unos 100 millones de pesos en Colombia. Entonces, si sobre esos 100 millones de pesos le aplicaron una retención del 35%, a final de año le retuvieron 35 millones de pesos. Perdónenme un momento. Le retuvieron 35 millones de pesos, ¿cierto? Entonces muchos contadores le dicen, no, presenta tu declaración y vas a quedar con un saldo a favor. ¿Por qué? Porque si él presenta su declaración como residente fiscal sin serlo, ¿cierto? Pues las tarifas que le van a aplicar van a ser las del 241 y es posible que, obviamente, él quede dentro de un rango tarifario bajo, donde, por ejemplo, puede ser que su tarifa del impuesto sobre la renta sea el 19, ¿cierto? Pero entonces, claro, él tiene un impuesto del 19 cuando ya le retuvieron el 35, que lo más seguro es que quede con un saldo a favor bastante alto. Esto ocurre muchísimas veces, hay muchas personas que tienen estos errores.
Entonces ellos vienen, presentan su declaración y con posterioridad a presentar su declaración solicitan su saldo a favor, diciéndole a la administración, mire, a mí me queda un saldo a favor por los excesos de retenciones en la fuente que me practicaron. Y la administración le dice, no señor, de hecho aquí no hay ningún saldo a favor, lo que pasa es que usted es un no residente fiscal y usted no podía presentar su declaración en el 210 ni aplicarse esa tarifa. La tarifa que a usted le corresponde es la del 35% y es posible que la administración me conmine o me invite a que yo cambie mi formulario de declaración, ¿verdad? Y esto es posible que me genere a mí hasta una extemporaneidad en el impuesto sobre la renta porque ya tendría que dar por no presentada esa declaración, posiblemente, ¿vale? Y presentar una nueva declaración, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este señor médico que durante ese tiempo no fue residente fiscal? Pues sencillo, si él está obligado a declarar, la presentará dentro de un formulario 110, ¿cierto? Se aplicará la tarifa del 35 y pues le quedará que él tiene que pagar 35 millones de pesos más o menos, pero como le retuvieron ya 35 millones de pesos, pues eso le da que tiene que pagar cero. ¿Cero por qué? Porque ya con anterioridad a la presentación de la declaración ya había pagado su impuesto vía retención en la fuente. No quiere decir que él no esté contribuyendo. Él sí está contribuyendo, solo que vía retención en la fuente. ¿Vale? Para explicar ese caso. Caso contrario ocurre cuando entonces ya estamos dentro del año 2020 hacia adelante. ¿Cierto? Entonces, yo declaro renta por el 2020 por todo el 2020, ¿cierto? Entonces seguimos con el mismo médico. Este señor médico, durante el mes de enero le retuvieron el 35% y durante el mes de febrero le retuvieron el 35%, ¿cierto? Y el médico se gana en promedio unos 12 millones de pesos mensuales, por poner el ejemplo simplemente. Entonces, por cada uno de esos meses le retuvieron más o menos, estos solo son ejemplos, ¿vale? No estoy haciendo cálculos, no estoy haciendo reducciones, nada, simplemente para explicar. Entonces le retuvieron más o menos unos 4.200.000 por cada mes, es decir, le retuvieron 8.400.000 pesos en esos 2 meses. Pero una vez en el residente fiscal de marzo en adelante, ya su retención va a disminuir. Puede que su retención ahora sea de 1 millón de pesos o de 2 millones de pesos, ¿cierto? En este caso, como durante todo el 2020 él sí va a declarar como un residente fiscal, ahí sí es posible que estas retenciones, que fueron bastante altas de los meses de enero y febrero, las lleve a su declaración. Y es posible que le generen al final del ejercicio un saldo a favor, ¿vale? Pero en este caso no es así. En este caso posiblemente sí, en este caso no, en este posiblemente sí le puede generar un saldo a favor, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta ese caso, hay que estudiar a cada una de las personas para determinar si son residentes fiscales o no lo son. Con los siguientes criterios tenemos el criterio de servicio exterior del Estado colombiano. ¿Qué me dice este criterio de servicio exterior del Estado colombiano? Es muy sencillo, es sumamente sencillo. Me dice que se considera residente fiscal en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que al encontrarse por su relación de servicio al exterior del Estado colombiano o persona se encuentran, ¿cierto?, residiendo por fuera de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Si yo vivo en el exterior, pero no vivo en el exterior, yo ciudadano colombiano, recuerden que estos criterios que vamos a hablar ahorita, ¿cierto?, son solo aplicables a los ciudadanos colombianos. Entonces, yo ciudadano colombiano, yo nacional colombiano, que vivo en el exterior, pero porque estoy al servicio del gobierno colombiano, entonces yo trabajo en el consulado de Colombia en los Estados Unidos, yo trabajo en la embajada de Colombia en la India, ¿cierto? Yo soy el nuevo cónsul designado por el presidente de la República en Chile, o yo soy embajador en Panamá, ¿cierto? Entonces, si bien yo estoy viviendo en el exterior, no lo hago porque esté trabajando por una empresa privada, no lo hago por gusto propio, lo hago porque estoy al servicio del Estado colombiano. Entonces, si estoy en esa función al servicio del Estado colombiano, aun cuando yo esté residiendo en el exterior, me voy a entender residente fiscal en
Colombia. ¿Y de dónde viene esta norma? Esta norma viene del Tratado de Viena, porque se entiende que todos los agentes diplomáticos de un país no se encuentran obligados a tributar ningún impuesto en el país donde están brindando sus servicios. Entonces, ¿qué quiere decir? El embajador de Colombia en los Estados Unidos, no sé si es todavía el doctor Francisco Santos, sería que sí. Entonces, Francisco Santos se va a vivir a los Estados Unidos mientras dure su mandato como embajador, ¿cierto? Y en los Estados Unidos él no va a tener que pagar ningún tipo de impuesto, ni lo que allá hace las veces del impuesto sobre la renta, ni lo que es el IVA, ni lo que es el impuesto al consumo, ¿cierto? Ningún tipo de impuestos. Él tributará los impuestos a los que dé lugar acá en Colombia como un residente fiscal. Entonces, si ustedes ven, este es un criterio que le aplica a todo lo que es el servicio, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que viven en el exterior, que viven por fuera de Colombia, a todo lo que son el servicio diplomático, entiéndanse embajadores, cónsules, procónsules, agregados militares, agregados diplomáticos de cualquier orden, agregados culturales, todas estas personas que residen en el exterior, pero que su residencia se deriva de una relación o de un servicio al gobierno colombiano. Entonces, si ustedes ven, es muy sencillo, serán un grupo muy reducido de personas las que cumplan con estas características. Y recuerden que tienen que ser nacionales colombianos. Criterio de control. ¿En qué consiste este criterio de control? Este criterio de control tiene dos aristas, por así decirlo, o dos ítems importantes a manejar. Entonces, el primer ítem va a ser cuando haya sido requerido por la administración y no acredite mi condición de residente fiscal en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, supongamos que yo trabajo hace 3 años en Brasil, pero por cierta información que tiene la administración en Colombia, me requieren y me dicen, señor José Fernando Sierra, por el año gravable 2019, evidenciamos que usted tuvo ciertas actividades en Colombia, entonces venga y declare renta en Colombia como un residente fiscal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues demostrarle a la administración, contestar ese requerimiento que me está haciendo la administración, en el cual le explico y le demuestro por qué no soy residente fiscal en Colombia. ¿Y cuál es la prueba más fácil para yo demostrarle a la administración que no soy residente fiscal en Colombia? Pues la prueba más fácil que yo voy a tener es un certificado de residencia fiscal. Todos los entes fiscales de los países, tanto Colombia, ¿cierto?, como Colombia, tienen esa potestad, emiten algo que se le llama certificado de residencia fiscal. Es un documento que acredita que yo soy residente fiscal en un país X. Entonces, por ejemplo, si es Brasil, allá la DIAN de la Brasil se llama la Receita Federal, ¿ya? Entonces uno va a la Receita Federal y yo le digo, venga, yo cumplo con estas condiciones, yo tengo tanto tiempo viviendo aquí, mis ingresos son de acá, esto, otro, ¿cierto? Entonces, por favor, entrégueme un certificado de residencia fiscal. Y con ese certificado de residencia fiscal yo le puedo demostrar a la DIAN que yo no soy residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, la DIAN también emiten. Algunas personas se van a acercar, sobre todo el tema de los diplomáticos. Muchos diplomáticos, cuando es la primera vez que van a salir del país en misión diplomática o por primera vez son nombrados diplomáticos, van a la DIAN y piden un certificado de residencia fiscal. Por si alguna vez lo han escuchado, en la página de la DIAN, o si alguna vez les preguntan por este tipo de certificado, en la página de la DIAN, en trámites y servicios, van a encontrar cómo se solicita este certificado y qué requisitos tiene que cumplir la persona para solicitar este certificado. Normalmente este certificado no lo hacen las direcciones seccionales, lo hace el nivel central, pero yo puedo hacer la solicitud en la dirección seccional y la dirección seccional pues tendrá la obligación de transmitirlo o trasladarla al nivel central para que al nivel central me entregue mi certificado de residencia fiscal en Colombia, ¿vale? Entonces, yo tengo que contestarle a la administración y decirle, venga, yo no soy residente fiscal por X o por Y motivo. Prueba fácil,
certificado de residencia fiscal en Brasil, para el ejemplo que estábamos colocando, ¿cierto? Yo les decía que yo vivía en Brasil, creo, sí. Segundo ítem o segunda arista que tiene este criterio de control, cuando yo tenga residencia fiscal en un paraíso fiscal. Es decir, cuando el contribuyente ciudadano nacional colombiano tenga su residencia dentro de un país considerado por Colombia paraíso fiscal. Y esto es sumamente importante. Vamos a tener un decreto, ¿cierto?, que me establece cuáles son los paraísos fiscales y lo vamos a encontrar incluidos dentro del RUT. En este momento, Colombia, dentro de estos artículos que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Si ustedes buscan el RUT tributario, estos artículos contemplan cuáles son los países o las jurisdicciones administrativas consideradas por Colombia paraísos fiscales y cómo hace un país para salir de esa lista, que obviamente es un tema muy negativo para ellos, y dejar de ser un paraíso fiscal, ¿vale? Entonces, si un colombiano vive en cualquiera de estos países, les voy a poner un ejemplo, yo les decía jurisdicciones administrativas, ¿cierto? Porque Hong Kong no es un país, el país es la China, solo que Hong Kong tiene una particularidad administrativa, entonces se le conoce como una jurisdicción administrativa especial. Entonces, Hong Kong es considerado por Colombia un paraíso fiscal. Entonces, va a ser diferente si yo soy un colombiano que vive en Pekín, que hace parte de la China, o que vive en Hong Kong. Si vivo en Hong Kong, en principio, como regla general, voy a ser considerado residente fiscal en Colombia. Si vivo en Pekín, posiblemente no sea considerado residente fiscal en Colombia, ¿vale? Todo esto dependerá de dónde me ubique y si ese país es considerado por Colombia como paraíso fiscal. Entonces, vamos a buscar aquí el artículo 1.2.2.5.1. Entonces, revisen la listica, son más o menos unos 37 países, considera Colombia paraísos fiscales. Antes habían más, creo que estaba el Principado de Mónaco, estaba Panamá, estaba Emiratos Árabes Unidos, pero esos salieron de esta lista. Entonces, en la actualidad tenemos 37 países considerados paraísos fiscales. Entonces, si yo resido en un paraíso fiscal, regla general, soy residente fiscal en Colombia. ¿Vale? Sigamos. Como último criterio, vamos a ver el criterio respecto de la familia y el asiento principal de los negocios. Entonces, las condiciones para estudiar este criterio, una ya la hemos mencionado durante toda la charla, es ser nacional y que durante el respectivo año, periodo gravable, entonces esto quiere decir que durante el 2019, que es el año que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, durante el 2019, él tiene que cumplir con alguna de estas características. Miren que aquí cada una de ellas dice O, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo cumplo cualquiera de estas, ya me entenderé residente fiscal en Colombia, ¿no? Y estas son las reglas generales. Ahora más adelante vamos a ver una excepción a la regla. Como les dije, aquí toda regla tiene su excepción. Entonces, el primer ítem a tener en cuenta, si su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o hijo dependiente menor de edad tiene residencia fiscal en el país, pues yo seré residente fiscal en el país. ¿Qué quiere decir? Va a haber una especie de atracción, ¿cierto? Entonces pongamos un ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño matachito. Entonces esto es Brasil, esto es Colombia. Entonces, acá supongamos que esa es mi esposa, ¿cierto? Y acá hay un niño menor de edad, también dependiente económico. Yo trabajo en Brasil desde hace 3 o 4 años, ¿cierto? Pero resulta que mi familia está viviendo en Colombia. Entonces,
¿Qué requisitos cumple mi familia de los que acabamos de hablar? Pues sencillo, si ellos viven en Colombia, muy seguramente cumplen con el requisito de la permanencia por más de 183 días en un periodo de 365. Entonces, como ellos son residentes fiscales en Colombia y son mi núcleo familiar, yo me vuelvo residente fiscal en Colombia. Así yo vaya a Colombia solamente de vacaciones, así yo no tenga mayor contacto con Colombia, sino solamente a ver a mi familia. O puede que yo ni siquiera vaya a Colombia, puede que ellos vengan a visitarme a Brasil de vacaciones. Entonces ellos viajan en Semana Santa, viajan en las vacaciones de junio, ¿cierto? A visitarme. Igual yo por atracción, seré residente fiscal en Colombia. Entonces esta norma hay que leerla con cautela. Y miren que aquí me dice cónyuge o compañero permanente no separado legalmente, ¿cierto? Porque alguno podría alegar, bueno, pero si yo vivo en Brasil hace 4 años, ¿cierto? Civilmente uno podría decir que hay una separación de cuerpo, porque yo hace más de 2 o 3 años que no comparto el lecho con mi pareja, es decir, no duermo junto o no duermo con mi pareja. Entonces uno puede decir, no, ahí, según la ley civil, y eso es posible, la ley civil contempla la separación de cuerpos como una causal, de hecho, para la separación de matrimonio civil. Pero ojo, aquí la norma me está señalando que tiene que haber sido ya protocolizada, que tiene que haber sido ya legalizada, que tiene que ser una separación legal. Si no hay una separación legal, no será válido alegar que ya yo estoy separado de esa persona. Ahora, viene otro requisito, porque aquí miren que aquí también hay otra o los hijos dependientes de edad que residan en Colombia. Entonces puede que yo esté separado de esta persona, pero resulta que este niño es menor de edad, reside en Colombia porque vive en Colombia, ¿cierto? Puede que él lo esté criando, lo tenga la abuelita, pero depende económicamente de mi persona. Si depende económicamente de mi persona, así yo no viva con él y él es residente fiscal acá en Colombia y es un menor de edad, entonces yo también seré residente fiscal acá en Colombia, ¿vale? Siguiendo con los demás ítems, puede que no se cumpla ese caso. Toda mi familia vive conmigo en Brasil. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces, sigamos nuevamente aquí. Entonces, por un lado, Brasil, que vamos a utilizar de ejemplo hoy, y por el otro lado, Colombia. Entonces, segundo ítem que tengo que revisar, cuando el 50% o más de mis ingresos sean de fuente nacional. Entonces, yo trabajo en Brasil, recibo ingresos en Brasil por mi salario, ¿cierto? Entonces, digamos que recibo ingresos en Brasil de 100 millones de, bueno, digamos 50 millones de reales, que más o menos son unos 100 millones de pesos colombianos, ¿no? Y en Colombia dejé unos inmuebles o tengo unas acciones, ¿cierto? Tengo algunos bienes que me producen ingresos de 110 millones de pesos. Entonces, en este caso, el señor estaría cumpliendo con esta norma. El 50% más de sus ingresos son de fuente nacional, por ende él se entiende residente fiscal en Colombia. Los siguientes casos son muy parecidos. Miren el D. El 50% de mis activos se entienden poseídos en el país. Entonces ya no estamos hablando de ingresos, sino estamos hablando de los bienes que tiene el contribuyente. Entonces resulta que el contribuyente acá en Colombia tiene una casa, ¿cierto?, que vale 500 millones de pesos. Y en Brasil puede que no tenga absolutamente nada. No tiene ningún activo. Allá en Brasil vive en un apartamento arrendado. Entonces se entenderá que es residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Y aquí viene una que no les dije, y es esta. La C. El 50% o más de mis bienes son administrados en el país. Ojo, ya aquí no me está diciendo que los bienes permanezcan en el país. Los bienes pueden estar regados por todo el país, por todo el mundo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo simplemente a modo de explicación, ¿sí? Mucha gente, pues es como un comentario general,
que dicen que pues los bienes que tiene James Rodríguez, que es un personaje público muy conocido, los administra la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vive la mamá de James? Vive en Colombia. ¿Y dónde están los bienes de James? Creo que tiene una casa en Porto, creo que tiene una residencia en España, creo que tiene un apartamento también en Mónaco, en varias partes del mundo, ¿cierto? Entonces, a pesar de que los bienes están por fuera de Colombia, las decisiones fundamentales de si esos bienes se arriendan, de si se venden, de qué se hace con ellos, es decir, todas las decisiones administrativas de los bienes se toman en Colombia. Entonces se entenderá que si el 50% más de esas decisiones sobre esos bienes se toman en Colombia, pues se entenderá que el señor contribuyente es residente fiscal en Colombia. Caso contrario será no residente, ¿vale? Como para ponerles un ejemplo de ese caso. Ese caso es bastante complejo de identificar, pero pues pueden haber medios o figuras para identificar esos casos puntuales. Siguiendo ahora con las excepciones a las reglas que les acabo de plantear, ¿vale? Todo lo que yo les acabo de decir son la regla general para determinar si soy un residente o no residente fiscal. Ahora vamos a pasar con una excepcioncita que me trae el artículo, el parágrafo 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario. Ese parágrafo 2 fue insertado o fue incluido por la ley 1739 de 2014 en su artículo 25. ¿Y qué me dice este parágrafo? Me hace una excepción a las reglas que hemos visto anteriormente. Entonces me dice, no serán residentes fiscales los nacionales que cumpliendo las condiciones para ser residentes, es decir, las condiciones que estudiamos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuáles? Entonces aquí me pone unos ejemplos. Me dice que su núcleo familiar esté en Colombia, o que haya sido requerido por la administración, o que vive en un paraíso fiscal, ¿cierto? Ya yo dije que cualquiera de esos era residente fiscal, pero aquí vienen las excepciones. Entonces me dice, siendo residente por cualquiera de estas, reúne las siguientes condiciones. Entonces, ¿cuáles son las siguientes condiciones? Una, que el 50% más de sus ingresos anuales tengan fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. ¿Vale? Entonces, miren ahí cómo me cambia un poco el tema. Vamos nuevamente con el ejemplo del ciudadano colombiano, del nacional colombiano, que vive en Brasil y trabaja en Brasil, ¿cierto? Entonces yo les decía, voy a poner aquí nuevamente la linecita, Colombia, Brasil. Este ciudadano colombiano, acá en Brasil, nacional colombiano, recibe 100 millones de pesos de ingresos. Y supongamos que los bienes que dejó acá en Colombia le producen también 100 millones de pesos de ingresos. Entonces yo les había dicho que en principio, ¿cierto?, era residente fiscal en Colombia. Pero como aquí la norma me dice una excepción, mire, si el 50% de sus ingresos son anuales, tienen fuente en la jurisdicción en la que tenga su domicilio, entonces hay que irnos a la ley civil y determinar qué es el domicilio. Entonces me dice la ley civil que domicilio se entiende como el lugar principal de mis negocios. Entonces este ciudadano colombiano, este nacional colombiano vive en Brasil y está radicado en Brasil hace 4 años, allá tiene un trabajo, tiene una vivienda, posiblemente tiene una familia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su domicilio? Su domicilio es Brasil. Entonces, como el 50% de sus ingresos provienen de su domicilio, entiéndase Brasil, entonces rompe con esta condición y él es un no residente fiscal, ¿cierto? Ahora, pongamos el caso en el paraíso fiscal, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Esa norma, cuando nació, pues se veía muy restrictiva. Es decir, uno no puede presumir la mala fe del contribuyente, ¿cierto? Porque, en últimas, el tema de la residencia fiscal en una jurisdicción calificada por Colombia como paraíso fiscal es una presunción de mala fe. ¿Qué está haciendo la legislación? La legislación está presumiendo que todo el que se fue o que todo el que se radicó en un paraíso fiscal es porque quiere evadir impuestos. Y esto no es cierto. ¿Qué pasa si yo acá en Colombia no consigo trabajo o me quedo sin trabajo y me sale un trabajo en Hong Kong con unas prestaciones sociales muy buenas? Pues yo me voy para Hong Kong a trabajar, ¿cierto?
no lo estoy haciendo por evadir impuestos. Yo no me estoy yendo a Hong Kong porque quiera tributar menos. No, me estoy yendo porque tengo la necesidad de irme hacia allá porque allá está mi trabajo. Entonces eso es lo que busca esta norma con estas excepciones. Entonces, si esa persona está trabajando en Hong Kong y demuestra que el 50% de sus ingresos provienen de ese paraíso fiscal, ¿cierto? Entonces ya no se considerará residente fiscal, se considerará un no residente fiscal. El otro caso es muy parecido, solo que ya no hablamos de ingresos, sino que hablamos de activos, ¿cierto? Entonces, el mismo caso, el señor en Colombia tiene una casa, pero en Brasil tiene también una casa y esa casa vale lo mismo o un poquito más de lo que vale la de Colombia. Entonces, se entiende que ya no es residente fiscal en Colombia a pesar de que su núcleo familiar esté residiendo acá, ¿cierto? A pesar de que haya sido requerido por la administración, se entenderá como un no residente fiscal en. Entonces, de este ejercicio, de estos 4 criterios para determinar la residencia fiscal, ustedes de hacer este ejercicio van a llegar a 2 conclusiones posibles. La primera conclusión muy sencilla, yo soy residente fiscal. La otra conclusión es no soy un residente fiscal. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es que vamos a entrar a estudiar cada una de estas 2 conclusiones. ¿Qué pasa si yo soy residente fiscal y qué pasa si yo soy un no residente fiscal? Ya vimos los primeros efectos, ¿cierto? Cuando yo les decía cuál es mi efecto sobre mis rentas y patrimonio, cuál es mi efecto sobre mi tarifa y cuál es mi efecto sobre mi formulario a diligenciar o sobre el formulario que tengo que presentar, ¿vale? Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a ver es si está obligado a declarar o no está obligado a declarar. Para esos obligados a declarar, vamos a tener en cuenta las dos conclusiones a las que llegamos de la parte anterior, los residentes y los no residentes. Vamos a empezar por los no residentes. Vamos a establecer cuándo un no residente tiene la obligación de presentar declaración de renta o no. Y para esto nos vamos a apoyar en los artículos 592 del Estatuto Tributario, 594-3 y en el artículo 1.6.1.13.2.7 del DUR tributario, ¿vale? Esos artículos nos van a dar las pautas para entrar a definir cuándo tengo que declarar yo o si estoy obligado o no a declarar, dependiendo de si soy un residente o un no residente, ¿vale? Entonces, empecemos por personas naturales sin residencia fiscal o domicilio en el país, es decir, un no residente. Entonces, nos dice el artículo 592 en su inciso 2, en el inciso 2, digámoslo así, para los que no son abogados, inciso me hace casi que las veces de párrafo. Entonces, en el párrafo 2 de ese artículo 592 o en el inciso 2 de ese artículo, vamos a encontrar que me establece las condiciones para que no declare una persona natural que es no residente fiscal en Colombia, ¿vale? De igual forma, el literal C de este artículo que ustedes ven aquí, del DUR tributario, que también lo pueden consultar, me dice lo siguiente. Dice, no están obligados a declarar, es decir, no tienen que presentar la declaración cuando se les haya practicado retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en el año en Colombia y por los conceptos mencionados en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Me hace una nueva, me lo dice nuevamente, me dice, ellas quedarán en ese caso exoneradas de presentar declaración. ¿Quiénes son ellas? Cuando se refiere a ellas, pues son estas personas que están acá, los no residentes, es decir, los sin residencia o domicilio en el país, ¿vale? Entonces vamos ahora sí a entrar a desmenuzar o a desgranar un poquito lo que me dice este artículo para que lo entendamos de la mejor forma posible. Entonces, un no residente, después del estudio del artículo 10 del Estatuto Tributario, no tendrá la obligación de declarar siempre y cuando se le hayan practicado retenciones, como está aquí subrayado, ¿cierto? Retenciones en la fuente, pero importantísimo, sobre la totalidad
de sus ingresos. Entonces, primera condición, que se le hayan practicado retención en la fuente. Segunda condición, que esas retenciones sean sobre la totalidad del ingreso que tuvo en Colombia. Y tercera condición, y mucho más importante, que esa retención sea de las mencionadas en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Muy importante este ítem, ¿vale? No me están hablando de cualquier retención en la fuente, me están hablando de unas retenciones en la fuente particulares y especiales, que son las que contemplan los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario, ¿vale? Entonces vamos a explicarlo de forma lo más sencilla posible con un ejemplo, ¿no? Siempre me parece que los ejemplos son más fáciles de explicar. Entonces, vamos a explicar un poco. Yo les voy a dar dos casos muy parecidos entre sí, ¿cierto? Pero vamos a evidenciar que en uno de esos casos, una persona sí tiene que declarar y otra no tiene que declarar, ¿vale? Pero vamos a poner un ejemplo de que tenemos dos ciudadanos holandeses, ¿cierto? Entonces, dos ciudadanos holandeses, ambos, el ciudadano número 1 y acá el ciudadano número 2. Entonces, estos dos ciudadanos holandeses vienen de vacaciones a Bogotá y en la Candelaria cada uno se enamora de una casa grandísima, muy bonita, muy hermosa, ¿cierto? Y cada uno compra una casa, ¿cierto? Entonces compraron una casa acá en Colombia, ambos. Cada quien compró su casa. No sé, pagaron 1.000 millones de pesos cada uno por la casa. Ambas casas costaron 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, estos ciudadanos holandeses que solamente estaban de vacaciones en el país, vinieron al país por 20 días, entre los 20 días se enamoraron de la casa, las compraron las viviendas y salieron al exterior. Entonces, uno de los ciudadanos llegado a su país de origen, dice, bueno, yo no necesito esa casa, de pronto fue un momento de locura, ahorita necesito mejor la plata, y decide vender la casa. Entonces, toma la casa. Voy a poner un ejemplo irrisorio para explicar otro punto que me interesa explicar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el ejemplo irrisorio y lógico? Él vende la casa, pero no la vende por los 1.000 que la compró, sino que la vende por 40 millones de pesos. ¿Listo? El señor manda un poder acá a Colombia para que vayan a una notaría, hagan las escrituras públicas. Entonces, en las escrituras públicas, el señor notario, cuando él le van a pagar sus 40 millones de pesos, él dice, venga, yo tengo como notario que practicar una retención del 1.5% sobre el valor de la venta. Entonces, viene y le retiene sobre los 40, ¿cierto?, el 1.5% del valor de la venta. Y listo, la plata se va para el exterior, él recibe sus 40 millones de pesos y se acabó. Segundo caso, el otro ciudadano holandés no vende la casa, sino que la coloca en arriendo. Entonces, como él no podía estar acá pendiente de la casa, ¿cierto?, de que me paguen el canon, de las reparaciones locativas, de todo este tema, se la entrega a una inmobiliaria y la inmobiliaria es la que se encarga de cobrar el arriendo y pasarle los dineros al extranjero. Entonces, digamos que, para un ejemplo muy sencillo, él arrienda la casa por un canon de arrendamiento de 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué hace la inmobiliaria? La inmobiliaria, conocedora del derecho tributario, ¿cierto? Entonces, una vez que le va a pagar el 1 millón de pesos que le gira mensualmente al contribuyente, al holandés que arrendó la casa, le descuenta, es decir, le resta una retención del 20% sobre ese 1 millón de pesos que le hace. Y así se hace durante todo el año, ¿cierto? Entonces, estas fueron las dos únicas actividades que tuvieron estos dos ciudadanos holandeses no residentes fiscales en Colombia por el año 2019. Entonces, vamos a examinar nuevamente la norma y vamos a mirar si cumplen o no cumplen con los requisitos para no estar obligados a presentar declaración. Entonces, la primera que me dice la norma es,
que se le hayan practicado retenciones en la fuente. ¿A ambos les retuvieron? Sí hubo retención. Vamos a cambiar aquí un poquito. Entonces, ¿a ambos se les hizo retención? Sí, claro, ¿cierto? A este se le retuvo el 1.5, a este se le retuvo el 20% de cada uno de los pagos que se surtieron durante todo el año gravable 2019. Entonces, digamos que podría uno decir que sí cumplieron el requisito que les practiquen retención. Segundo requisito, sobre la totalidad de sus ingresos de fuente obtenida en Colombia, vamos a ver. ¿Cuántos fueron los ingresos que obtuvo el ciudadano 1 por la venta en Colombia de su casa? 40 millones de pesos. Él, según el ejemplo, no tuvo ningún otro ingreso en Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos que cumple el requisito. Se le retuvo sobre lo que se ganó en Colombia. ¿Cuánto se ganó en Colombia? 40 millones de pesos. Sobre 40 millones de pesos se le practicó retención. Caso 2. El señor, al final del año, ¿cierto? Supongamos que hayan comprado la casa en enero y en el mes de enero también se lo hayan pagado. Bueno, descontemos enero, ¿cierto? Entonces, a final del año, él recibió por arriendos 11 millones de pesos, porque la tenía arrendada 1 millón de pesos mensual. Entonces, sobre los 11 millones de pesos, ¿es la totalidad de ese ingreso se le practicó retención? Sí, claro, porque como mes a mes, cada vez que le pagaban de 1 millón le iban reteniendo, entonces al final él tuvo un ingreso de 11 millones de pesos, sobre todo ese ingreso se le practicó retención. Ahora viene el tercer requisito, que es el importante. Las retenciones que se le practicaron fueron las contempladas en estos artículos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues hay que ir a leer esos artículos, ¿vale? Entrar a revisar estos artículos. Me está diciendo que tengo que leer 3 artículos, el artículo 407, el artículo 408 y el artículo 409. Entonces, ¿qué me dice el artículo 407? Dice, en caso de dividendos y participaciones, no me aplica para el ejemplo que estamos manejando, entonces no lo vamos a leer. Artículo 408 me dice, tarifas de renta de capital y de trabajo. Entonces vamos a ver qué dice. Dice, en los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, aquí me interesa, ¿cierto? Compensaciones de servicio, explotaciones de toda especie, propiedad industrial, know-how, prestaciones de servicio, beneficios, regalías, ¿cierto? La tarifa de retención será de el 20% del valor nominal del pago o abono en cuenta. Entonces, devolviéndonos al ejemplo, bueno, vamos a buscar otro. Pago abono en cuenta por concepto de rendimientos financieros, ¿cierto? No está. Vamos a ver ahora qué dice el artículo 909. Dice, tarifas especiales para los profesores extranjeros. Entonces me dice que en el caso de profesor extranjero sin residencia fiscal, no nos interesa para el caso que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, del 407 al 408, la única tarifa que yo he visto que se debe practicar de retención en la fuente es sobre el concepto de arrendamiento. Entonces, devolvámonos a nuestro ejemplo. Entonces, bueno, corrijo aquí, la retención que se practica en notarías del 1%, no del 1.5. Entonces, uno tiene que mirar, lo último que nos faltaba era si la retención que se les practicó sobre el total de sus ingresos fueron de las retenciones contempladas en los artículos 407 a 409. Entonces, caso 1, esta retención la vimos en alguno de los artículos que enunciamos. No, esa retención no está dentro de esos artículos. Eso es una retención que está consagrada en un decreto. Entonces, esa retención, si bien al señor le practicaron retención, pero no es una de las retenciones consagradas dentro de los artículos 407 al 409, quiere decir que no cumple con ese último requisito. Ahora vamos a revisar el señor del arrendamiento. Sobre el arrendamiento, ya habíamos dicho, sí le retuvieron sobre la totalidad. Al ingreso le aplicaron una de las retenciones contempladas en el 407 al 409, sí señor, le practicaron la retención contemplada en el artículo 408 del Estatuto Tributario, que era el 20% sobre los cánones de arrendamiento que le pagaban. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este señor no residente fiscal en Colombia no tiene la obligación por el año gravable 2019 de presentar declaración de renta en Colombia. En cambio, el caso 1 sí está obligado a declarar. Entonces, ¿qué quiere decir? Este declara, este no declara.
¿Ven? Así es como tenemos que entender este artículo 590, este inciso segundo del artículo 592, ¿cierto? Al momento de saber si un residente fiscal, un no residente fiscal declara o no declara, ¿vale? Entonces ya para quitar todo esto, para que no se me enreden tanto, vamos a sacar las conclusiones. ¿Cuándo no declarará un residente, un no residente? Un no residente no tiene la obligación de declarar siempre y cuando todo el dinero que se gane en Colombia, es decir, todo su ingreso de fuente nacional, sea sujeto a retención en la fuente y que esa retención en la fuente sea alguna, todas o varias o algunas de las contempladas en el artículo 407 a 409. Si no se cumplen esos requisitos, ese contribuyente va a estar obligado a presentar declaración de renta en el formulario que compete, que es el formulario 210, ¿vale? 210, si no se les practicó. Ahora vamos a pasar al tema de los residentes fiscales, cuando no tiene que declarar un residente fiscal. Si ustedes ven, aquí hay definiciones a la inversa, me están diciendo cuando no. ¿Qué quiere decir? Que la regla general es que, en principio, toda persona natural deberá presentar declaración de renta. ¿Cuándo no lo hará? Cuando esté dentro de alguno de los supuestos fácticos o de las condiciones que estamos viendo. Una, que sea un no residente y que cumpla con los requisitos anteriores. Y dos, esta que vamos a ver. ¿Esta para quién aplica? Para las personas naturales residentes, ¿vale? Esto aplica solo para los residentes fiscales en Colombia. Entonces, ¿cuándo van a declarar estos residentes fiscales en Colombia? Cuando cumplan los siguientes requisitos que vamos a ver. Primer requisito, que a 31 de diciembre de 2019 no sea responsable del impuesto sobre las ventas. Y creo que muchos de los que nos acompañan el día de hoy ya vieron conmigo el tema de impuestos sobre las ventas. Entonces ya ustedes saben cuándo una persona es responsable del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Cuando incumple uno de los requisitos contemplados en el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles pueden ser? Solo para comentar algunos. Cuando sus ingresos son superiores a 3.500 VTs por la actividad grabada, ¿cierto? Cuando tiene 2 establecimientos de comercio donde vende productos grabados con IVA. Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Cierto? El día de hoy, revisar mi registro único tributario y mirar que yo no sea un responsable de IVA, antes conocidos como régimen común. Entonces, si mi registro único tributario el 31 de diciembre de 2019 no me tenía como responsable de IVA, entonces se entiende que yo en principio no tengo que presentar declaración de renta para el año gravable 2019. Ese es el primer requisito. Pero ojo, son varios los requisitos. Entonces, supongamos que este contribuyente que le estamos haciendo el examen no era régimen común o no era responsable de IVA, ok, cumple con el requisito. Segundo requisito a tener en cuenta, que durante el año gravable de 2019 obtuvo ingresos inferiores. Ojo, es importante cómo lo dice la norma, ¿vale? Es por debajo de. Entonces, inferiores a 1.400 VTs. ¿Qué VT vamos a tomar como VT de referencia? Pues la VT que estaba vigente para el año gravable 2019, que son 34.270 pesos. ¿Cierto? Al multiplicar eso por 1.400 VTs me da 47.978.000 pesos. Ojo, que esté por debajo. Entonces, para yo cumplir con este requisito y no tener que declarar, he debido tener ingresos de máximo 47.977.000 pesos. Porque si tuve 78, ya estoy obligado a presentar declaración. ¿Vale? Estos ingresos, aquí por eso lo resalto, son ingresos brutos. No le voy a hacer ninguna depuración, no le voy a quitar absolutamente nada. Es el ingreso que yo recibí. Tercer requisito. Si a 31 de diciembre de 2019 poseía a su nombre un patrimonio bruto igual o inferior
Entonces, si tengo igual, no tengo que declarar. Si tengo por debajo, no tengo que declarar. Pero si está por encima de la cifra que vamos a hablar, tendré que declarar. Es igual o superior a 154.215.000 pesos, ¿vale? Y aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar varios puntos importantes. Errores comunes que cometen las personas. Primer error, lo cometen las personas que se encuentran viviendo en unión libre o que se encuentran bajo un vínculo del matrimonio, bajo el vínculo del matrimonio. Resulta que, como diría mi profesor de Derecho Sucesoral, uno no se acuerda que está casado hasta que le interesa. Entonces, ¿cuándo nos interesa? Pues nos interesa en este casito. ¿Por qué? Porque aquí me gusta a mí decir que no, que hay sociedad conyugal, ¿cierto? Y que entonces todo mi patrimonio no es mío, sino que hay una parte que es de mi esposa y otra parte que es de mi persona. Entonces resulta que hay una casa que yo compré, que compramos los dos, pero que quedó a nombre mío porque el crédito hipotecario solo me lo daban a mí en ese tiempo. Entonces la casa vale 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Dice, no, como hay sociedad conyugal, entonces yo voy a coger 100 son míos y 100 son de la esposa. Es decir, antes de que se acabe el amor, disuelven la sociedad conyugal para temas de impuestos. ¿No? Entonces 100 son míos y 100 de mi esposa. Entonces, ¿yo cumplo con este tope? No, no cumplo, porque es lo único que tenemos. Entonces yo solamente tengo un patrimonio de 100. Eso es un error. Eso es un error porque me lo aclara de forma tácita el artículo 8 del Estatuto Tributario. Me dice, los cónyuges se graban de forma individual. Entonces dice, los cónyuges individualmente considerados son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas. Durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto de impuestos sigue siendo cada uno de ellos o la sucesión ilíquida según sea el caso. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir ese artículo? En palabras castizas, digamos que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Es decir, lo que está a mi nombre se entenderá para temas fiscales y para temas tributarios como que es de mi propiedad. Lo que está a tu nombre, es decir, lo que está a nombre de mi pareja o de mi compañera permanente, se entenderá que es de ella. Entonces, en el ejemplo que les colocaba, el señor contribuyente, que la casa está dentro de la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de él, así la mitad la haya pagado la esposa o más de la mitad la haya pagado la esposa, para la administración ¿de quién es la casa? De él. Entonces, ¿de quién es el patrimonio de 200 millones de pesos? De él. ¿Qué quiere decir? Que él sí supera tope, o sea que no cumple con ese requisito, ¿vale? Para que tengan en cuenta ese caso particular, ¿vale? En las sociedades conyugales o en las uniones maritales, de hecho, los bienes van a ser de la persona que aparezcan registrados, a nombre de la cual aparezcan registradas. Entonces, si yo tengo un vehículo y aparece a nombre de mi esposa, ese vehículo en principio no es mío. Ese vehículo es de mi esposa, ¿vale? Ahora, si en las escrituras públicas aparecen los dos propietarios de la casa que estábamos poniendo de ejemplo, entonces se entenderá que se hace a prorratas. Entonces, como la escritura pública no me dice nada, entonces yo ahí sí presumiré que 50 y 50. 50% para ella, 50% para mí, ¿cierto? Pero si en la escritura pública solo aparezco yo, la casa se entiende que es mía y yo tengo la obligación de presentar esa declaración, ¿vale? Quiero explicarles otro temita que me parece importante y es el tema de cómo es la declaración de los hijos menores de edad, ¿vale? A muchos de ustedes les van a preguntar, y puede que les pregunten, ¿cierto? Venga, yo tengo un hijo menor de edad que tiene una casa a su nombre, un apartamento a su nombre que vale 300 millones de pesos. ¿Tiene que declarar? Pero entonces el papá le dice, no, el señor le dice, ¿cierto? No, es menor de edad. Entonces yo creería que él no tiene que declarar. Entonces, ¿eso no se declara? No, señor. Aquí la norma no me hace ninguna distinción entre menores, mayores de edad, ni nada. Aquí me habla de las personas que posean un patrimonio, ¿cierto? Entonces, si el hijo menor de edad tiene una casa de 300 millones de pesos, ¿tiene que declarar?
como regla general, sí. La respuesta sería sí, sí tiene que declarar, ¿vale? Hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Es una excepción que está consagrada en el DUR tributario, que es un tema muy, muy viejito, que se llama el usufructo legal. ¿Por qué digo que es un tema muy, muy viejito? Porque es una norma que viene de un decreto de 1975. Entonces, el artículo 24 del decreto 187 de 1975, esto es historia patria, esto no les interesa, ¿cierto? Consagraba una figura que se llama el usufructo legal. Y esa figura del usufructo legal pasó al DUR tributario en el artículo 1.2.1.1.8. Entonces, es decir, ¿esa norma está vigente? Sí, está vigente, a pesar de que sea de 1975, yo no había nacido todavía, la norma sigue vigente. ¿Qué me dice esa norma? Vamos a leerla un poco. Entonces dice la norma lo siguiente, dice, las rentas originadas en el usufructo legal de los padres de familia se gravarán en cabeza de quien ejerza la patria potestad. Igual tratamiento se aplicará respecto de las ganancias ocasionales de los hijos menores, cuando no haya renuncia del usufructo legal. ¿Sale? Entonces les voy a explicar un poco ese tema. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo les decía, regla general, el hijo menor de edad que tiene un bien a su nombre y ese bien le da tope para declarar, ¿debe declarar? En principio, sí, sí debe declarar. O pueden utilizar esta norma, la del usufructo legal. ¿Por qué les digo o? Porque esta norma dependerá. Si ustedes ven esta norma, me habla de que el usufructo legal son las rentas que producen los hijos, pero que son administradas por los padres para su manutención. Entonces, lo primero que hay que decirles a ustedes es que el usufructo legal es una figura del derecho civil. Y el derecho civil me dice que el usufructo legal es todos los bienes y frutos que utilizan los padres para la crianza y manutención de sus hijos menores de edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo tiene aplicación esta norma? Si nosotros simplemente lo que hicimos fue papá y mamá para que el niño tenga unos frutos de los cuales pueda subsistir, ¿cierto? Y de los cuales poderlo mantener, lo que hicimos fue que compramos un apartamento y con el pecunio de nosotros, es decir, con la platica de nosotros compramos el apartamento, pero se lo pusimos a nombre del hijo menor de edad, ¿cierto? Entonces lo podemos declarar cualquiera de los dos padres, lo puede declarar los que tengan la patria potestad. Entonces ese apartamento de 300 millones de pesos lo podemos declarar 150 la mamá y 150 yo. Y así el niño no tendría la obligación de presentar declaración de renta. ¿Por qué? Porque se entiende que está cobijado dentro del usufructo legal. Pero miren que yo ahí les di la clave de este tema. Y es que el bien haya sido comprado con dinero proveniente de sus padres. Ahora, ¿cuál es la excepción? ¿Cuándo no se salva este menor de declarar? Cuando el bien es producto del pecunio del menor, es decir, de los ingresos, de las rentas del menor, o de un tercero. Les pongo un ejemplo. De hecho, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba bueno, tampoco muy joven, estaba recién ingresado a la DIAN más o menos, yo era orientador tributario de un punto de contacto, el punto de contacto que quedaba donde antes quedaba por ahí por el espectador antes. Entonces, llega una madre con un bebé de brazos, más o menos tendría unos 4 o 5 meses este bebé, y llega a hacer su registro único tributario. Entonces, pues yo le iba a colaborar y dije, bueno, permítame su cédula. Me dice, no, el RUT no es para mí, es para el menor de edad. Me pareció curioso, ¿cierto? Un niño de 4 meses de edad sacando su RUT. Yo le digo, bueno, permítame el registro civil de nacimiento y su cédula para evidenciar que usted es la mamá del menor. Entonces, me pareció curioso y dije, bueno, de pronto es que el niño salió en alguna comercial de estos de pañales o de cremas antipañalitis, ¿cierto? Entonces necesita el RUT para pasar la cuenta de cobro. Cuando le estamos diligenciando las responsabilidades, pues yo le pregunté, ¿qué actividad económica le coloco al niño? Me dice, no, rentista de capital.
Bueno, rentista de capital. Me pareció curioso, pero pues seguí. ¿Qué responsabilidades le colocó al niño? Entonces me dice, no, póngale declarante de renta y declarante del impuesto al patrimonio. Sí, pero ¿cómo? Y le dije, señora, pero para una persona declarar impuesto al patrimonio tiene que en ese entonces tener un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Dice, no, lo que pasa es que los abuelitos del niño fallecieron y le dejaron una herencia de 7.000 millones de pesos. Entonces él es responsable del impuesto al patrimonio. ¿Ven? En ese caso, como esos 7.000 millones de pesos no se los está dando los padres al menor, ese niño que les ponía de 4 meses de nacidos, sino que fue una herencia que le dejaron sus abuelos, ahí ¿quién tiene que declarar? El menor. Esa plata no la pueden declarar los padres, porque esa plata es propia del menor. ¿Qué tienen que hacer los padres? Pues lo que estaba haciendo la señora. Le sacan su registro único tributario, presentan su declaración a nombre del niño y ellos ¿qué van a hacer? Van a firmar como representantes del menor, como padres que son del menor, pero la declaración va completamente independiente a la de sus padres. Ese es un ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, me parece que es la parte oportuna de la charla para comentarles esa situación, ¿vale? Ahora, siguiendo con el tema del patrimonio, que ya lo pasamos y ya lo explicamos, ¿cierto? Si tienen alguna otra duda sobre el patrimonio, sobre estos topes, pues vayan haciendo las preguntas y ahorita las absolvemos. Siguiente tope, siguiente ítem. Si durante el año 2019 realizó consumos con tarjeta de crédito iguales o inferiores a 1.400 VT. Ojo, aquí me habla de consumos, es decir, compras con tarjeta de crédito, no con una tarjeta de crédito, con todas mis tarjetas de crédito. Entonces, si yo tengo 7 tarjetas de crédito y durante el año con esas 7 tarjetas de crédito compré la sumatoria de todas ellas más de 47.978.000 pesos, ¿tengo que declarar? Sí, sí tengo que declarar. Si compré menos, no tendré la obligación de declarar. Siguiente tope me habla de consumo y compras iguales o superiores, iguales o inferiores a 1.400 VT. Entonces ya aquí no solamente estamos hablando de consumo con tarjeta de crédito, sino todo tipo de consumo, con dinero en efectivo, ¿cierto? Con tarjetas de débito, todo tipo de consumo. Si yo compré productos en el año gravable 2019 por valor superior a 47 millones de pesos, tengo que declarar. Les pongo un ejemplo. Compré un carro en el año 2019 y ese carro valía 60 millones de pesos. ¿Tengo que declarar? Sí, sí tengo que declarar. Pero es que yo solamente me gané 20, el resto es un crédito. Sí, pero igual hizo consumos por ese valor, ¿ya? Otro tope, o el siguiente, que durante el año gravable 2019 el valor acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras fueran iguales o inferiores a 1.400. Si cumple con ese requisito no tendrá que declarar. Si es superior tendrá que declarar, ¿vale? Y después de ver todos estos topes viene una acción que es curiosa. Si usted pertenece al régimen simple de tributación, que lo vimos en las clases anteriores, ¿cierto? Entonces, si usted pertenece al régimen simple de tributación, no interesa cualquiera de estos topes. Usted no tendrá que presentar declaración de renta. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar esa declaración de renta por la declaración del régimen simple de tributación. ¿Ya? Entonces ya usted no presenta declaración de renta, sino que presenta una declaración simple de tributación. ¿Vale? Y pues acá simplemente pues es la nota, una notica, ¿cierto? Se deberá presentar declaración de renta por el año gravable 2019 si incumple por lo menos uno de los anteriores. ¿Cuáles son los anteriores? Estos, ¿vale? Estos de acá, solo estos. Este no lo vayamos a meter en la piña, ¿ya? Entonces, si yo incumplí alguno de esos topes, me toca presentar declaración de renta.